Dicho eso, ya estamos listos para recibir a nuestro próximo invitado. Ya está con nosotros y qué bueno tenerle en esta mañana. Listo para compartir con él una poderosa palabra. Y él con nosotros, que Dios le ha puesto una palabra en el corazón como todos los viernes. Pastor Yamil Ledesma, pastor. Bueno, mi hermano. Oye, qué setting lindo ese, hermano mío. Un abrazo, mi amigo. Dios te bendiga. Que la paz de Dios sea contigo, mi hermano siempre. Querido. A toda nuestra audiencia de Terto Hablemos y a todos nuestros compañeros y compañeras en el Ministerio Pastoral. Es un gran privilegio estar contigo nuevamente después de una semana llena de mucho trabajo. Sí, señor. Una asignación muy grande. Sí. Una Semana Santa como, ¿verdad?, la que hemos experimentado después de todos estos eventos mundiales tan importantes, cobra mucho significado. Pero tenía mucho deseo de verte nuevamente y conectar con nuestra comunidad. Así que te envío un abrazo quiropráctico. Para ti también, hermano mío. De hoy, grande y fuerte. Estoy listo en esta mañana para retomar el tema que dejamos en pausa sobre el discernimiento. Y hoy particularmente creo que el Espíritu de Dios nos alineó porque tocaste unas áreas y unos temas sumamente importantes para la iglesia en este momento. La historia del cristianismo ha demostrado que la práctica incorrecta de los dones del Espíritu Santo, hacer mal uso de la autoridad, el poder, el liderazgo, la capacidad que Dios le otorga a un pastor o una pastora de poder conducir, instruir y enseñar. Cuando eso se hace de forma incorrecta, se mide y las consecuencias son graves y severas. Yo doy gracias a Dios, adoro al Todopoderoso, dándole gracias por tu valentía, por tu firmeza y la consistencia al hacer un señalamiento tan importante como el que acabas de hacer y una denuncia que me parece que es muy poco probable que se haga con mucha frecuencia en este momento, donde la gente depende tanto de la aprobación, todo es medible, todo es empírico, estadístico, y no todo el mundo quiere involucrarse en hablar temas como los que tú acabas de hablar. Así que el hecho de que puedas hacerlo con libertad y con valentía me parece una señal muy positiva para nuestra comunidad, nuestra iglesia y el ministerio pastoral. Hay gente que resuelve esto con el ecumenismo, el contubernio, vamos a llevarnos bien, vamos a amarnos unos a los otros, pero realmente hay actividades que son nocivas, hay actividades que son dañinas para el cuerpo de Jesucristo y hay que denunciarlas. Así que el ecumenismo tiene que ser revisado, porque cuando el ecumenismo provoca que volteemos el rostro o provoca que brinquemos los códigos morales que son esenciales para el buen manejo de la pastoral, hay que hacer la denuncia. Así que yo creo que el Espíritu Santo nos estaba advirtiendo a través de tu voz en esta mañana que tenemos que discernir y tenemos que investigar qué es lo que está haciendo la gente, cómo lo está haciendo y bajo qué condiciones. Y utilizando ese puente que me acabas de otorgar, pues vamos a darle continuidad al tema del discernimiento. Y en las próximas reuniones vamos a trabajar de cómo se cultiva, cómo se pierde, cuáles son los indicadores de que se está deteriorando, cómo podemos interpretar bien cuando se está haciendo mal uso del discernimiento. Hoy voy a comenzar con los fundamentos. Se mide, y la palabra discernimiento se forma a través del sufijo en latín mentum, que significa medio o instrumento, y discernir, que también proviene del latín discernere y expresa distinguir o separar. De manera que el discernimiento es un medio o un instrumento que nos ayuda a distinguir y a separar una cosa de la otra. La parte etimológica de esta palabra me llama mucho la atención, unas notas que tengo acá que dice que es un préstamo del latín discernere, derivado con la partícula dis, indicadora de división o separación, y del verbo cernere, que es separar, de la familia etimológica de cerner, separar o cernir. Significa que la
práctica del discernimiento requiere de que yo constantemente esté separando lo aprobado de lo no aprobado, correcto de lo incorrecto, moral de lo inmoral. Y esa es una actividad, Simidei, que tengo que practicar todos los días de mi vida, 365 días del año. Lo que yo acabo de decir es que el discernimiento no es una opción, es un requisito, sobre todo para el ministerio pastoral. En cuanto a la sanidad integral en el ministerio pastoral, si usted carece de discernimiento y tiene mucho talento, nosotros estamos en problema como iglesia y como comunidad. Porque una persona que tiene mucho carisma, tiene mucho talento, o sea, tiene muchas habilidades, sabe hacer muchas cosas, pero no tiene la capacidad de distinguir, de discernir, analizar, evaluar, análisis crítico, poder separar una cosa de la otra. Esta persona puede estar constantemente cometiendo errores que son severos y graves para su desempeño pastoral. Es habitual, Semidei, que se le preste más atención a los dones o manifestaciones creativas, que es lo que tú señalabas a través de los videos. Esta persona quiere ser usada por Dios, quiere que Dios se glorifique en lo que hace, y si la persona no tiene discernimiento, puede comenzar a practicar una serie de actividades que no solamente son nocivas para sí mismo como persona, sino que dañan y afectan a la gente a la cual le está sirviendo. Así que los dones para pensar, Semidei, son tan importantes como los dones creativos, donde Dios manifiesta su poder y manifiesta, ¿verdad?, su gloria. Esos dones para pensar que se encuentran en esta área, que es el análisis, la evaluación, el buen juicio, el buen criterio, en muchas ocasiones, particularmente en nuestra región, se mide y se abandonan o no se le presta mucho la atención. No sé si recuerdas estos pequeños eslogans que nosotros heredábamos de la iglesia tradicional hace 3 décadas atrás, cuando le decíamos a la gente, la letra mata. La letra mata, güey, que muchas veces me dijeron eso. Ay, y uno se preguntaba, ¿pero qué significa eso? Pues la gente lo asociaba con no vayas a estudiar. Correcto. Porque Dios te va a depositar un conocimiento, unas destrezas, unas habilidades bien particulares, van a venir de forma mágica, de forma descendente, y tú no tienes que estudiar ni tienes que leer. Semidei, en el ministerio pastoral, el 80% de las actividades académicas que realizamos tienen que ver con la lectura. Así mismo nosotros estamos leyendo al todo el estilo tiempo. todo el tiempo, al estilo Karl Barth, que Karl Barth se le atribuye, ¿verdad?, un consejo que dio en un momento dado, que decía, hay que leer el periódico con la Biblia en la mano, y hay que leer la Biblia con un periódico cerca para poder contextualizar lo que yo estoy leyendo en las escrituras. Así mismo. Los dones para pensar, pastor y pastora, compañero y compañera, los dones para pensar son indispensables para el buen manejo de nuestra actividad pastoral. ¿Qué se puede obtener a través del discernimiento? El discernimiento permite al individuo valorizar si una acción es buena o mala. O sea, para nosotros poder valorizar y otorgar unos valores y unas propiedades a las decisiones que se toman o que tomamos, el discernimiento es indispensable. El discernimiento habilita a una persona para certificar o negar el valor moral de una determinada situación. Nosotros necesitamos entonces un manual normativo o una pieza legislativa, Semidei, que nos ayude como marco referencial para establecer entonces qué es lo adecuado o no adecuado. En nuestro caso, Semidei, estamos utilizando las escrituras o la Biblia como manual normativo o pieza legislativa para poder analizar y poder juzgar lo que estamos haciendo o lo que otros están haciendo. O sea, no podemos utilizar el alquimista de Paulo Coelho. Eso es un tema diferente, eso es un tópico diferente, y eso hay en este libro hay un criterio distinto de evaluar la vida. No podemos utilizar para la sexualidad o para los matrimonios, para trabajar la sanidad integral familiar, las 50 sombras de Grey,
porque hay una actividad sexual dinámica y ahí hay romance y ahí hay caricia. Las 50 sombras de Grey no es un manual para poder hacer un análisis crítico adecuado para cómo se debe regir un matrimonio. Así que nosotros necesitamos utilizar la Biblia. En la Biblia encontramos una instrucción bastante clara y muy precisa, pero cuando se utiliza la Biblia de forma arbitraria y se lee de forma selectiva, usted agarra varios versos bíblicos, los separa de su contexto, hace que ese pasaje bíblico sea un pasaje nómada, beduino, un pasaje solitario, y sobre eso usted puede montar todo un sistema de manipulación y de atropello y perder el discernimiento. Mira, Primera de Samuel capítulo 15 del verso 22 al 31, creo que es un buen ejemplo que podemos utilizar para entender cómo se ve la vida cuando se pierde el discernimiento. Usted continúa en la posición, es un líder carismático, pero carece de las facultades para analizar de manera eficiente lo que está sucediendo. Primera de Samuel capítulo 15 del verso 22 al verso 31, llega el profeta Samuel y le dice a Saúl, que es rey, se complace tanto en los holocaustos y víctimas el Señor como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, ser obstinado, la obstinación. Saúl, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, también él tiene que desechar tu estilo, tu método, tu actividad, tu procedimiento, para que tú no seas rey. La respuesta de Saúl, verso 24, a Samuel fue que le dijo, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento que Jehová me ha dado y tus palabras. Porque número uno, mira las causas. Número uno, temía al pueblo. Y número dos, consentía la voz de ellos, porque el pueblo es muy grande. Vuelve conmigo para que adoremos, le contesta Saúl. Mira, este ejemplo que estoy dando del rey Saúl es sumamente importante porque Saúl fue ungido como rey con aceite, como cualquier otro rey en Israel, que se hacía todo un procedimiento ritualista, un procedimiento litúrgico. Y como ya hemos dicho en otras ocasiones, puede ser que la gente haya pensado que por cuanto lo ungieron con aceite, este hombre es una edición limitada, es uno de los exclusivos, de los escogidos, de los elegidos, es un intocable, puede hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera, donde quiera, y simplemente nadie puede decirle nada. Y esa no es la realidad del ministerio pastoral. Nosotros tenemos que administrar como quien rinde cuentas. Y tenemos que estar conscientes de que nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional, nuestra formación pastoral requiere de mantenimiento, fiscalización, supervisión, y rendición de cuentas. Totalmente. Y nosotros necesitamos eso le podríamos considerar calibración, ese detalle donde estamos constantemente haciendo un análisis del fuselaje, del método, el procedimiento para que esto no suceda. Saúl decide hacer lo que quiere, cuando quiere, como quiere, con quien quiere. Decide entonces desobedecer, se deteriora el discernimiento, la capacidad de poder distinguir cuando se está saliendo de la zona o está haciendo mal uso, como tú mencionabas en tu participación anterior, del poder, de la autoridad, y decide entonces hacer una actividad que básicamente contradice lo que Dios está diciendo. Ahí aparece Samuel y le dice a Saúl, ¿tú crees que el tamaño de las víctimas, el tamaño de los sacrificios, la cantidad de actividades que tú tienes en tu agenda, tú crees que tu creatividad, tu talento, tus capacidades son lo suficientemente importantes como para anular la voluntad del Señor? O sea, que Dios te da una instrucción, Dios establece un plano de trabajo, te pide de forma puntual
que tú te concentres, te focalices, no te distraigas, y luego todo eso va a quedar sustituido por el tamaño de la iglesia, la cantidad de miembros que se reúnen dentro de la iglesia, por tu talento, capacidades o tus virtudes. Saúl, eso no va a suceder. No va a cambiar Dios la naturaleza de su voluntad por todas las ideas creativas o todas las cosas que tú crees que puedes hacer utilizando a Dios, pero no dejándote utilizar por él. Así que Samuel lo confronta y le dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría ser obstinado, no seguir instrucciones, no seguir consejos, creer que lo entiendes todo, que lo sabes todo, que lo has visto todo, que lo has investigado todo, que ya lo estudiaste todo. Entonces Saúl le dice a Samuel, yo he cometido un grave pecado de discernimiento. No pude distinguir entre mis intereses y los intereses de Dios. No pude evaluar adecuadamente lo que me estaba sucediendo. Y estas son las causas y estas son las razones, compañero y compañera. Número 1, yo temí al pueblo. Lo primero que dice Saúl es, yo temí al pueblo. Y yo quiero que usted preste mucha atención, compañero y compañera. ¿Sabe lo que está diciendo Saúl? Aunque tú eres grande, Dios, hay alguien más grande que tú. Aunque tú eres importante, para mí es importante lo que piensa la gente a la cual tú me enviaste a liderar. No es que tu voz no sea esencial, es que la voz de la gente que está cerca de mí es sumamente aplastante. Y esto es muy peligroso, porque quien le llamó fue Dios, no fue la gente. Dios le llamó para ayudar a la gente a discernir, a distinguir y a poder interpretar adecuadamente lo que Dios estaba diciendo. O sea, tú tienes un rol, tienes un lugar, tienes un job description, una descripción de labores. Hay pastores que Dios los ha llamado a ser pastores de iglesia de 500, de 1000 personas. Hay pastores que son súper eficientes en iglesias de 5000 personas, pero también Dios ha llamado a los pastores de 50, a los pastores de 20, a los pastores de 30 y los pastores de 100. Todos son importantes para la gloria del Señor. Si el corazón no está calibrado, si la mente no está bien conectada y bien balanceada y bien calibrada por el Espíritu Santo, puede ser que aunque Dios sea grande, hay cosas que sean más grandes que Dios. Y eso sucede cuando se pierde el discernimiento. Así que le dice, yo temía al pueblo. El pueblo es grande, el pueblo es importante, el pueblo es influyente, el pueblo toma decisiones y temía al pueblo. Número 2, consentí a la voz de ellos. Cuando yo analicé, dice Saúl, lo que tú estabas pidiendo y lo que el pueblo estaba pidiendo, cuando yo analicé cuáles son tus demandas y cuáles son las demandas del pueblo, entendí que debía ceder un poco para no perder el carisma, para no perder el impacto sobre la gente que estoy pastoreando. Pastor y pastora, la adicción a la aprobación es uno de los elementos que más se debe supervisar en nuestro ministerio. Y muy probablemente es una de las tentaciones que mayormente nos vemos expuestos y expuestas a experimentar, particularmente en el ministerio pastoral. Gente que te aprueba, gente que te desaprueba, gente que te anima, gente que te desanima. La adicción a la aprobación se controla con el antibiótico del discernimiento. Sí. Aprender a decir que sí, aprender a decir que no. Déjame ver, quizás más o menos, probablemente debes distinguir entre una cosa y la otra. Así que tenía la voz del pueblo, consentí la voz de ellos, pero mira cómo lo resuelve Saúl. En vez de separarse y apartarse de esta actividad, le dice a Samuel, tengo una recomendación. ¿Cuál es la recomendación que tiene Saúl? Sube conmigo y adora conmigo en vivo en el culto delante de los ancianos y delante del pueblo. Hay una gran tragedia en la mente y en el corazón de Saúl, Semidey,
de que Saúl ha perdido ya básicamente su facultad, inclusive de poder entender cuáles son las fronteras y los horizontes de lo absurdo. Porque lo que le está diciendo a Samuel es, mira, yo en efecto he perdido la comunión con el Todopoderoso, la membrana que me mantiene conectado con Él se ha deteriorado y mi espíritu está corrompido. Pero vamos a hacer algo, tomemos una decisión política, estética y cosmética, donde tú subes conmigo a adorar, porque si tú subes conmigo a adorar, la gente va a creer que yo soy espiritual. Y si tú subes conmigo a adorar, la gente va a apoyarme y la gente va a respaldarme. Es muy lamentable que lleguemos a ese punto y todo esto se mide como consecuencia de la pérdida de discernimiento. Así que una de las cosas por las cuales debemos orar, Semidey, para no tener que golpear a la gente como el video que colocaste, sí, o tener que dar enseñanzas. Y este es un video de una ristra y una camada de videos que se encuentran ahora en la internet de un abuso y atropello absurdo, atroz. Mira, no solamente físicamente, Semidey, también de palabras con el vocabulario, sí, lastimando, atropellando, sí. aplastando, básicamente crujiendo a la gente en la mala voluntad de los hombres y mujeres que carecen de discernimiento, aborrecen el consejo, el asesoramiento y básicamente su vida es una vida que se maneja por instinto, una vida anímica. Las emociones se han encargado de hacer presa a la voluntad y al análisis crítico. Pastor y pastora, oremos mucho por el discernimiento, por los dones para pensar, los dones para interpretar. Oremos al Señor para que se manifieste y para que la gloria del Señor caiga en el Sinaí. Pero por favor, si la iglesia ora para que la gloria caiga en el Sinaí, para luego hacer un becerro de oro en sustitución al Dios que se está manifestando en la montaña del Sinaí, entonces regresemos hacia la parte de atrás nuevamente y comencemos de nuevo. Así que el discernimiento, Semidey, no es una opción, el discernimiento es un requisito. Me parece que esta mañana, pues, gloria a Dios, el Señor en su gracia ha permitido que tanto el tema que por la gracia del Señor pude traer en la mañana, el pastor Yamil, en este momento, sean temas que coincidan tan extraordinariamente. Pastores y pastoras, hay que pedir al Espíritu Santo que ciertamente nos ayude a discernir. Hay vientos de doctrinas por todos lados. Por todos lados. Y nosotros somos los llamados, los pastores, somos los llamados a nosotros identificar y también nosotros anunciar estas cosas que de alguna manera pueden dañar al pueblo, pero también ustedes, los miembros de nuestras iglesias, los líderes, también son llamados a pedirle a Dios, Señor, dame ese discernimiento también para poder yo tener esa capacidad de poder evaluar y poder, espérate, como dice un anuncio, ¿no te recuerdas un aforismo que se convirtió en un aforismo? En un anuncio y se convirtió en un aforismo puertorriqueño. A tomate no huele. ¿No te acuerdas de eso? Sí. No, Buen consejo. Exactamente. O sea, que cuando yo vea algo, automáticamente yo diga, espérate, esto no, a tomate no huele. Esto no huele bien. Aquí hay algo extraño. ¿Por qué? Porque el espíritu usa tu discernimiento para poder evaluar, para poder ver dónde hay algo que no están dando adecuadamente. Pastor, me parece que esto es un elemento muy importante y gracias por traer esto, pastor. Indispensable, Semidey, sobre todo por el tiempo de crisis en el cual nos encontramos en este momento. El comezón de oír del Nuevo Testamento casualmente emerge y se nutre de los tiempos difíciles. Cuando una persona lo tiene todo, puede ser tan grave su condición como cuando una persona carece de todo. La persona que lo tiene todo puede sufrir de amnesia, puede quedar embriagado en el etílico del éxito. Y una persona que carece de todo puede desesperarse. En ambos lugares, el comezón de oír, ese deseo de escuchar lo que la persona quiere,
puede ser presa. Y la mayor parte de estos devoradores de espiritualidad, estos predadores, estas personas que se dedican a este tipo de doctrina, aprovechan los tiempos de dificultad para prometer cosas que Dios no ha prometido, colocar a Dios en lugares donde Dios nunca se ha colocado y quitar a Dios de lugares donde Dios ha establecido que va a estar. Todo eso tiene que ver con el discernimiento. El hecho de que tengamos que luchar tanto para poder calibrar a nuestros pastores y pastoras, hablo de esta antipatía a la preparación, Sí. esta antipatía a la formación, sí, la burla al pupitre, ¿verdad? El detalle de vas a hacer un bachillerato y luego una maestría y luego vas a continuar estudiando. ¿Para qué? Si el Espíritu Santo es el que te sustenta. Eso es peligroso, es infernal, es oscuro. Aconsejarle a una persona que no se prepare, que no se capacite, porque estas herramientas no son una garantía de perfección, pero disminuyen el margen de error para poder interpretar adecuadamente. Y el abuso que se está generando en este momento ya es tan explícito, Semidey, que las redes sociales básicamente es una pizarra donde podemos encontrar todos los días a alguien practicando actividades, Semidey, que cuando se analizan con mucho cuidado, algunas de ellas pueden ser sujetas a juicio y la persona puede pagar legalmente por lo que está haciendo. Mira el video de la cachetada, como ese video de la cachetada. Eso es una agresión. En el nombre del Espíritu Santo, tú le das una cachetada a alguien. Imposible. Eso es imposible, Semidey, y es bueno que lo señales como imposible, que lo hayas mencionado y que lo hayas enseñado. En Puerto Rico, Semidey, quizás estos elementos pasan demasiado rápido, pero en los Estados Unidos hay muchas actividades como las que tú colocaste que personas han tenido que responder ante la ley, porque eso son agresiones. Eso no es que el Espíritu me dijo que te escupiera, porque Jesús hizo barro con saliva y yo escupo en la mano, como hizo un autor muy conocido recientemente, escupió saliva en la mano y comenzó a frotarle el rostro a la persona que tenía en el altar. Se desencadenó una gran cantidad de crítica y la persona tuvo que disculparse y tuvo que reconocer que había cometido un grave error de discernimiento. Así que esta calibración que es necesaria es indispensable para el manejo. La semana próxima nosotros vamos a estar hablando de cómo se puede calibrar el discernimiento para luego entonces pasar a la tentación de Jesús y poder entender cómo es que se deteriora, invitando a Adán y a Eva para que nos testifiquen un poco qué fue lo que pasó en el huerto del Edén y posteriormente donde Adán no pudo vencer, Jesús pudo vencer. ¿Cómo lo hizo? No se desconecte de Telto Hablemos, así que manténgase en sintonía, que esto se va a poner muy, muy saludable. Me parece que esta mañana poderoso y todavía falta mucho más. Pastor, antes de irnos, nos gustaría que le puedas compartir a este pueblo cómo ciertamente pueden conectarse contigo. Me parece que ahí en la pantalla vemos, o por lo menos una de las formas, en cómo lo pueden hacer en Facebook como Yamil Ledesma. Correcto. Facebook, Instagram, Twitter, busca Yamil Ledesma. Ahí va a encontrar una foto de mi esposa con mis hijos y ahí estoy yo con mi esposa también. Y le da like. Hay dos cuentas que tengo en Facebook. Hay una de ellas que está al tope, no recibe más ingresos, pero hay otra que es como un fanpage que usted puede conectar ahí y ahí me envía los mensajes, me escribe inbox aparte, me pregunta sobre libros, literatura, videos y material que esté vinculado a la sanidad integral familiar o a la sanidad integral en el ministerio pastoral. Y con mucho gusto seguimos abonando ladrillo a ladrillo, día a día, paso a paso, poco a poco, construimos una buena muralla de disciplinas espirituales. Así es. Hermano mío, que la paz del Señor sea contigo. Gracias por bendecirnos, brother. Un abrazo para ti, para toda nuestra comunidad. Lo que sí, sabes que te amamos, brother. La paz de Dios. Gracias por bendecirnos. El pastor Yamil Ledesma.